Egunon, ondo etorriak eta eskerrik asko, zeuen arretagaitik. Gurekin dugu Xabier Basurko, guretzat ohore bada, amen, zu egitea. Hace 50 años, el día de ayer, 50 años, el primer texto importante del Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, para la reforma de la liturgia. Tuvimos el curso pasado aquí con nosotros a José Manuel Bernal, en el ciclo que organizamos sobre qué había sido del concilio, pero no queríamos dejar pasar la efeméride. Además, la liturgia es una cuestión que nos importa, nos preocupa. Dicen los que entienden que fue el primer documento el que produjo cambios visibles más rápidos, pero al mismo tiempo el que da la impresión que después se ha quedado un poco atascado, sin poder continuar con lo que se inició en aquel momento en torno a la reforma litúrgica. Le hemos pedido a Xabier Basurco, ha sido profesor de bastantes de los que estáis aquí, es persona reconocidísima en el ámbito de la liturgia y de la diócesis hermana de Guipúzcoa, tuvo mucho tiempo de profesor en la Universidad de Deusto, también en la facultad. Le hemos pedido que nos acompañe esta mañana para celebrar esos 50 años de Sacrosanctum Concilium y para reflexionar sobre una cuestión a la que le hemos, voy a decirlo así, le hemos atracado, que es la cuestión de cómo mejorar la celebración del domingo y su Eucaristía, la Eucaristía dominical. De manera que le vamos a dejar que ande por las ramas de su sabiduría litúrgica, pero también le vamos a pedir que luego nos ayude, si puede en la exposición y desde luego en el diálogo, a tratar esta cuestión. El domingo y la Eucaristía dominical hoy no son fáciles. Bueno, ¿qué podemos hacer para hacerlo mejor? Como habéis visto en la entrada, como otras ocasiones, Jaquín Vide, la librería de la diócesis, ha puesto unos cuantos libros de Xavier. Está el de la historia de la liturgia, el más gordo. Tiene un libro precioso para comprender la Eucaristía, muy fácil de trabajar, por ejemplo, en los equipos de liturgia, en las parroquias, en las comunidades. También sobre la Eucaristía, de la misa a la Eucaristía, compartir el pan, publicado en Gentza, en el Instituto Gemelo del Nuestro, y Liturgia ulertu eta bizi, publicado en euskera. Y otras cosas que tenéis ahí. Os recomendamos... El de Jacinto Argaya y el Concilio, el diario de Jacinto Argaya, sí, que allí hay bastantes cosas también para... Sí, don Jacinto Argaya, que fue obispo de San Sebastián. Y bueno. Bueno, Xavier, pues nada, bienvenido. Muchas gracias por atender a nuestra invitación. La organización es compartida con la Delegación de Liturgia de la Diócesis y tenemos un rato para escucharle, como siempre, café y luego diálogo. Sí, si me dejas, Xavier, primero le habíamos pedido pues, que con el cincuentenario del concilio pues, nos hiciera una presentación de ¿y de aquello qué? Y luego pues nuestro Xavier Oñate, que es practicó, dice, bueno, vamos a aterrizar, ¿qué hacemos con la Eucaristía y con el domingo? Entonces tenía preparada la primera y se ha preparado con la segunda. Quiere decir esto que vamos a hacer como me tocó a mí hacer con su libro de historia de la liturgia. Empecé por el último capítulo, la recepción del concilio, el concilio, y luego dice usted de dónde viene. Pues hoy también haremos lo mismo, la Eucaristía y el domingo, que nos acompañará él, pero sin cerrar las puertas a que luego hagamos preguntas gruesas sobre ¿y del concilio qué? ¿Y qué hacemos con él? Porque ciertamente que es un pozo de experiencia y de sabiduría y lo vamos a escuchar con mucho gusto. Es que recasco, Xavier. Bueno, egunon danoi. Buenos días. Se cumplen hoy 50 años y un día de la promulgación de la Constitución Litúrgica del Vaticano, 4 de diciembre del 63, ahora estamos 5 de diciembre de 2013. Entonces fue el momento de acogerla con entusiasmo, luego de comentarla y empezarla a aplicar. Desde entonces ha llovido bastante y el tema de la reforma litúrgica ha tenido sus idas y venidas en los dos últimos pontificados, más idas que venidas. Ahora podemos consolarnos con el dicho de
Ubergedin, historiador del Concilio de Trento, que dice: un concilio comienza a ser verdaderamente conocido y por lo tanto aplicado 50 años después de su celebración. Que así sea, con la ayuda del Papa Francisco. El eje vertebral de la Constitución litúrgica está constituido por estos tres principios. Como objetivo básico y fundamental, la participación plena, consciente y activa del pueblo en la liturgia, por ser la fuente primaria y necesaria de la que ha de beber el espíritu verdaderamente cristiano. Objetivo fundamental. Y para conseguir esa finalidad, dos medios imprescindibles: la educación litúrgica de pastores y fieles y la reforma de los ritos. En los tres campos indudablemente se han hecho cosas, pero en los tres campos quedan todavía tareas por resolver. Como ha dicho mi amigo José Luis, primero había hecho yo una charla sobre el concilio, me dijo, pero aterriza, y bueno, se me ha pedido que hable de la Eucaristía Dominical, de cómo mejorar su celebración. Es verdad que además de mi experiencia como profesor de liturgia, ahora estoy en San Sebastián, pero he estado en Bilbao, en Pamplona, en Vitoria, tengo también experiencias de años como liturgo dominical, diríamos, en mi pueblo natal de Motrico, donde paso los fines de semana. Estoy en San Sebastián y sábado y domingo paso, y allí habitualmente presido 3 Eucaristías dominicales. La primera, bastante concurrida, la que celebramos en la iglesia de las Agustinas, muy popular en el pueblo, y que se transmite por Radio Arrate, al domingo a las 11. Algunas de las monjas por internet también oyen. Desde hace años funcionábamos bonitamente hasta que el año 2005 las monjas agustinas decidieron marcharse a San Mateo, a Castellón. Fue un pequeño tramo para todos, pero supimos resolverlo de forma positiva. Entonces formamos un pequeño coro mixto, pero bien integrado en la liturgia, con una organista joven y dinámica que es el alma mater del conjunto. Tenemos además buenos lectores y lectoras, etc. Y un recinto adecuado para la celebración. En total, unas 12 personas formamos el equipo. Esta es la primera Eucaristía dominical. Luego subo al Valle de Olatz, a unos 3 kilómetros del pueblo. No sé si conocéis, algunos conoceréis. Allí a las 12:30 presido una segunda Eucaristía que también resulta una bonita experiencia. El domingo me dijo un hombre joven, me dijo, Mesao baño politao, más bonita que esta misa, me dijo. Los caseríos se van turnando en Ausolán para cuidar la ermita y preparar la celebración. Algunas personas del pueblo suben andando en coche uniendo ecología y Eucaristía. Una asamblea de unos 40-50 personas que dispone de abundantes lectores y lectoras. Sin ir más lejos, el domingo pasado actuamos 5 personas, el preste y otros 4. Digo, siendo un valle caserío, ¿no? Por fin presido otra tercera el sábado por la tarde en la residencia de ancianos de San Miguel con los enfermos y vecinos de aquel barrio. Tengo lector y lectora fijo, resulta una Eucaristía humilde, pero vibrante a su nivel. Tengo que reconocer que para mí las misas del domingo son casi siempre una gozada. Digo casi siempre, porque de vez en cuando solemos distinguir a la italiana y a la alemana. La alemana es cuando todo tenemos preparado y bien, sale todo bien. Y a la italiana cuando hay una emergencia, falla alguien, uno está enfermo, entonces hay que improvisar. Entonces, bueno, digo casi siempre es una gozada y creo que también para la gente que celebra conmigo. Todas nuestras Eucaristías son íntegramente celebradas en euskera. De ahí una de las limitaciones de la experiencia que yo os puedo transmitir acerca de la liturgia dominical. Mi convencimiento básico sobre el tema que se me ha indicado, cómo mejorar la Eucaristía dominical, podría resumirse en este enunciado. Para celebrar la fiesta litúrgica, el domingo, la comunidad necesita motivos y recursos celebrativos. Motivos y recursos celebrativos. O dicho de otro modo, la salud y el cuidado de nuestra Eucaristía dominical debería atender a estas 3 áreas básicas: fe, comunidad, lenguaje, verbalista verbal. Me han dicho que aterrice, que concrete sin quedar en los altos principios.
La charla se va a centrar pues en el tercer punto, recursos celebrativos, mezclando eso sí algo de teoría con algo de práctica. Pero antes, 3 notas previas sobre el tema fe y comunidad. Una primera, breve. Recuerdo una lectura ya lejana de Juan Luis II, suena, un jesuita uruguayo, teólogo de la liberación, que hablando de las comunidades de base venía a decir: si hay una verdadera comunidad de creyentes que vibran por la presencia de Cristo resucitado en medio de ellos, entonces aun los textos más mediocres y los cantos desafinados pasan sin problema, porque lo fundamental ya está. Es verdad, por otra parte, que la comunidad cristiana, como repetía el padre Gélineau, siempre será una asamblea que desafina, y no solo en el campo musical. Siempre. Segunda nota. La Eucaristía dominical es para muchos cristianos el único alimento de su fe. Una razón de más para que cuidemos nuestro servicio con cariño y esmero. En este tema del domingo es obligado recordar un testimonio antológico de la época de los mártires. Estamos en la gran persecución de Diocleciano. En la ciudad de Bitinia, una población de la actual Túnez, son arrestados por reunión ilícita 31 hombres y 18 mujeres. Hay más hombres que mujeres. El 12 de febrero del año 304 comparecen en Cartago ante el procónsul. Al ser acusados de no haber cumplido los edictos del emperador, el lector emérito, en cuya casa se reunía la comunidad, confirmó aquella declaración. Sí, en mi casa hemos celebrado el Día del Señor. No podemos vivir sin celebrar el Día del Señor. Y aquí una convicción programática de los llamados con toda razón mártires del domingo. La celebración dominical aparece aquí como una ley interior, como una necesidad vital. En esta primera tradición el domingo es valorado como un signo esencial de la identidad cristiana. La asamblea dominical es sin duda el hogar donde se forja el coraje cristiano de los mártires de estos primeros siglos. No podemos vivir sin celebrar el Día del Señor. Eso se llama motivación. Y tercera nota previa. Otro punto para mí fundamental. Jesús respondió a los fariseos con el dicho emblemático: el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. No hay ley superior que el ser humano. Pues bien, San Pablo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 14, con ocasión del tema de la glosolalia, tradujo este principio a la liturgia. El criterio básico de todo lo que hay que hacer o dejar de hacer en la liturgia es la edificación de la comunidad, oikodomeo. En 1 Corintios se repite hasta 7 veces. El criterio orientador es siempre la edificación, el provecho, el bien de esta comunidad concreta. No hay ley superior. En ese terreno es necesario recuperar responsablemente la libertad evangélica. Muchas veces la pereza mental se alía con una obediencia irresponsable a las normas prescritas. El resultado es una liturgia soporífera que no nutre ni edifica a la comunidad, sino que aburre y ahuyenta. Recientes encuestas confirman, en efecto, la fuga de personas de buena voluntad o en búsqueda, alegando el anacronismo y la insignificancia de nuestras celebraciones. Y el desafío de hoy, más que el ateísmo, ha dicho recientemente el Papa Francisco, es responder adecuadamente a la sed de Dios de mucha gente. He aquí, pues, modestamente, desde mi doble experiencia de profesor y de liturgo, modestamente, unas cuantas reflexiones para mejorar la celebración dominical. Evitar el ruido, habitar la liturgia, la calidad de la palabra. Bueno, apreciar los ritos, el lugar de la celebración y la talla de la asamblea, lo racional y lo emocional, el cerebro y el corazón, cultivo del canto comunitario y final. Te escuchamos con gusto. Pues,
para mejorar la celebración dominical. 1. Evitar el ruido. En nuestras celebraciones hay un tipo de ruido que podríamos llamar de primer grado o en estado bruto. El ruido de los móviles. Hace poco en la consagración 2 veces me sonó allí cerquita el móvil. Las toses invernales, los niños que lloran, los micros que chirrían, la banda de música que suena en la plaza o los tacones de la señora que llega tarde y se hace notar. Ruido de primer grado. Pero hay también un ruido de segundo grado en el sentido técnico hoy corriente en los medios de comunicación. Ruido, noise, es aquí todo aquello que interfiere en la comunicación e impide la circulación de sentido. Ruido eran en la liturgia preconciliar las lecturas bíblicas. El canto del Evangelio, por ejemplo, iba acompañado de una procesión, con incienso, con canto de la Aleluya, pero lo que se cantaba no era palabra para los asistentes, sino ruido sagrado. Ruido resultan hoy también algunas lecturas que no están al alcance de los reunidos. Ruido resultan las homilías cuando son impreparadas, inconsistentes, aproximativas, anacrónicas de mensaje y de lenguaje. Ruido son las municiones absolutamente inútiles que repiten lo sabido y resabido. Ruido es el prefacio cantado por el presidente, titubeante en su ejecución, desafinado en ocasiones, que estropea la palabra que intenta proclamar. Ruido es la actuación del coro en búsqueda de su propio lucimiento, que se sirve a sí mismo, no a la liturgia, y rompe la dinámica interna de la celebración. Los ejemplos de ruidos de este género se podrían multiplicar con gran facilidad. Evitar el ruido es en toda celebración el momento previo y preliminar, algo así como el acto de limpiar el suelo, para luego cargar de significación la acción celebrativa. Para lograr que la liturgia diga algo relevante a los creyentes reunidos y hablando suficientemente a los cerebros, pueda mover también los corazones. No sé por qué, hace algún tiempo un hombre me dijo, zure mesa garbixada, o sea, es una misa limpia. Me dijo, es una misa, me gusta porque es una misa limpia. Y yo creo que es porque había menos ruido que en otros sitios. Y a otro le fastidian totalmente los sermo y chiquiec, que eran las municiones. Fastidian la homilía y luego estas pequeñas. Bueno, evitar el ruido. Segundo, habitar la liturgia. Cada época tiene sus propios valores y también sus propias carencias, sus puntos ciegos. Una de las características de nuestro contexto cultural es la escasez de tiempo lento, ese ritmo propicio para el pensamiento y el encuentro, para la meditación interior y el propio descubrimiento, tiempo lento donde florece de modo connatural el silencio contemplativo. Konrad Lorenz, Premio Nobel de Medicina 73, en su célebre obra Los 8 pecados mortales de la humanidad civilizada, habla de la prisa y anota. Entre las secuelas más perniciosas de la prisa figura la incapacidad patente del hombre moderno para estar a solas con su propio yo, aunque solo sea durante un breve lapso de tiempo. Es el tema recurrente en la literatura moderna del hombre deshabitado. Esta incapacidad de concentración psicológica no puede menos de afectar a la vivencia de la liturgia. Siempre me ha llamado la atención, cuando hice la tesis doctoral sobre el canto, cómo los grandes pastores de la época patrística como Agustín, Crisóstomo, han insistido en este punto, recurriendo con frecuencia al dicho paulino, cantaré con el espíritu y cantaré también con la mente, o comentando la exhortación de Efesios 5:19, que es lo que significa cantando vuestros corazones a Dios con inteligencia. No suceda que mientras la boca está diciendo las palabras, la mente ande vagando en cualquier parte, para que la lengua sea escuchada por el alma. Juan Crisóstomo. Espíritu de vigilancia,
silencio tenso de cuerpo y de la mente, recogimiento, concentración, condiciones previas para una adecuada celebración. Tengo la impresión de que en nuestra labor pastoral no subrayamos suficientemente estas cosas. Quizá las damos por sabidas o por demasiado elementales. Pero lo cierto es que son más necesarias que nunca, teniendo en cuenta el clima ambiental que nos envuelve. La calidad renovada de los textos o su iluminación catequética, con ser tan necesarias, quedarán en mero espejismo si conjuntamente no se da en el mismo acto de la celebración ese esfuerzo de estar despiertos, ese abrir la puerta para la visita del absoluto, como dice Apocalipsis 3:20. Tercer punto, calidad de la palabra. La liturgia es palabra de Dios, palabra a Dios y palabra sobre Dios. Tocaré por ahora el 1 y el 3. Palabra de Dios, lecturas bíblicas, palabra sobre Dios, sobre la homilía. Porque palabra de Dios también hay mucho que hablar. La palabra de Dios en la liturgia, las lecturas bíblicas. Son indudables las riquezas que ha aportado el nuevo leccionario del Vaticano II. Comparando con la antemisa de ayer, se llamaba así, antemisa, nuestra liturgia dominical de hoy propone un alimento más abundante y más rico de la palabra de Dios. Tenemos 3 ciclos y además 3 lecturas para cada domingo. El padre Deis tiene un libro, Celebración de la Palabra, editado en Paulinas 92. Hace el recuento detallado de las riquezas y también de las dificultades que el actual leccionario presenta para las asambleas habituales de los domingos. Recoge solamente 3 de las dificultades. Una sinfonía difícil. Los pasajes del Antiguo Testamento se han escogido en función del Evangelio de cada domingo. Intención excelente, pero la realización a veces mediocre. No siempre ofrecen el rostro más atractivo de la revelación veterotestamentaria. Estoy explicando estos días a San Gregorio Humano en clase, entre las llamadas famosísimas abreviaciones gregorianas, quitó la lectura del Antiguo Testamento, que ahora hemos otra vez reintroducido, ¿no? Siglos. Una sinfonía difícil, el Antiguo y Nuevo Testamento, el Corpus Paulino, o sea, las epístolas de San Pablo. En el nuevo leccionario está representada por la segunda lectura, que es semicontinua. Se trata de un criterio excelente en teoría, pero no tanto en la práctica, pues mientras el Evangelio, la lectura del Antiguo Testamento que le prepara y el Salmo responsorial que responde a la primera lectura presentan una cierta unidad temática, el texto de San Pablo va por libre y queda normalmente descartado del esfuerzo actualizador de la homilía. Demasiadas lecturas. Hay un problema de digestión, como dice de forma muy gráfica el propio Lucien Deis. Si no es conveniente que el hambriento padezca una indigestión por exceso de alimento, tampoco lo es ocasionar una indigestión bíblica a nuestras comunidades atiborrándolas de textos bíblicos que no pueden digerir. En resumen, podríamos decir que el leccionario actual se experimenta en general como un momento de la liturgia renovada que está necesitado de un nuevo replanteamiento. La actual selección de lecturas, su número, su dispersión, su brevedad, presupone sin duda un estilo de comunidades más iniciadas en el conocimiento de los libros sagrados. Una vez más constatamos la distancia entre la oferta y la demanda. Y mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Suprimir, reconvertir, cómo gestionar o cocinar la liturgia de la palabra. Sobre ese trabajo de cocina podemos hablar en el diálogo si os apetece. Cómo evitar las dificultades. Sobre las lecturas. Palabra sobre Dios, la homilía. La palabra, se ha escrito, es un sacramento de difícil administración. De hecho, ha sido objeto de 1000 quejas y críticas a lo largo de la historia, no solo ahora. Lo aburrido de la predicación cristiana representa, sin duda, un peligro más grande para la Iglesia
que toda la crítica histórica reunida en fascículos. Dice Ernst Käsemann, Llamada a la libertad, autor protestante, biblista famoso. En la mejor tradición litúrgica, la homilía ha tenido siempre 3 características básicas: su conexión con la palabra proclamada, su aplicación al hoy de la comunidad reunida y la sencillez. Es una alegría compartir la buena nueva con los fieles cuando el leccionario propone ciertos evangelios que tocan con facilidad el corazón de cualquier ser humano, como la parábola del hijo pródigo, el texto de Mateo 25, Lucas 4 y otros textos evangélicos atractivos y fácilmente comunicables. Otras veces, sin embargo, la homilía puede resultar una carga pesada, cuando uno se siente corto de inspiración ante la dificultad de los textos y tiene la mala conciencia de no llegar a la gente, de sentirse incapaz de decir algo interesante o relevante para la asamblea sentada que nos mira e intenta escucharnos. Puede servirnos de consuelo el saber que grandes pastores de otras épocas, como el propio Agustín, experimentaron similares dificultades. En el De Catechizandi Rudibus habla de esto claramente, cada vez que no llega. A veces, por falta de preparación o por pereza mental, se cae en el sermón genérico, que lo mismo sirve para un roto que para un descosido. Otras veces se incide en el sermón académico, etéreo y biblicista. Pero la homilía es mucho más que la explicación de un texto. Su quehacer es devolver a ese texto su carácter de palabra viva y eficaz en el corazón del creyente. Para que la predicación sea una palabra aperitiva, que produzca hambre y sed de Dios en los oyentes, el predicador debe dejarse impregnar previamente por esa palabra. Y además debe estar despierto y atento a los acontecimientos que vive la comunidad. Y luego está la sencillez. Qué difícil es ser sencillo, confesaba el pintor Van Gogh a su amigo Gauguin. Y San Agustín, en su De Doctrina Cristiana, afirma: es preferible ser criticado por los gramáticos con tal de ser entendido por el pueblo. Y añade que lo verdaderamente difícil es predicar sobre un tema ya conocido por los oyentes y, no obstante, llegar a despertar interés. Eso sí que es obra de arte, dice Agustín. El predicador, anota por fin el obispo de Hipona, puede servirse tranquilamente del sermón ajeno, ya que la palabra de Dios no es propiedad de nadie. Agustín y César de Arles se cansaban de hacer homilías para los curas, para poder llevarse algo a la boca, porque estaban incapacitados de preparar una homilía. Entonces, se vivía de... Y luego, en la Edad Media todavía, en los monasterios de los monjes se le eran traducidas las homilías de los padres, de Ambrosio, de Agustín, de Crisóstomo. O sea, hay una época en la historia de la liturgia y de la teología que se vive de rentas, se vive del pasado, ¿no? Bueno, y estaba con la sencillez, ¿no? Sigo. Además, los fieles que escuchan nuestra homilía es gente habituada a ver los telediarios, directos y muy preparados, donde no hay lugar para la divagación. Otra cosa son los tertulianos, que se dedican a hacer ruido. La percepción del tiempo es ahora muy peculiar. La capacidad de atención y también de desconexión en la escucha de la palabra es muy distinta a la de otras épocas. Homilías que duraban 1 hora y media. Claro, no había televisión. ¿No? Hay homilías que duraban 1 hora, 1 hora y media, otras más breves, en tiempo de los padres. Decía, la percepción del tiempo es ahora muy peculiar, la capacidad de atención y también de desconexión en la escucha de la palabra es muy distinta a la de otras épocas, y aquí no se puede cambiar de canal. Y sin embargo, qué suerte poder dirigirse 52 veces al año, además de las fiestas, a la misma asamblea de fieles dentro de un ciclo litúrgico que conjuga anualmente la repetición y la variedad. Es un proceso de impregnación progresiva y que se opera en los oyentes que se exponen cada semana a la escucha de la predicación. Se juega aquí no con la corta duración, sino con la media o larga duración. La predicación dominical funciona como un proceso educativo continuado, como formación permanente,
que se desarrolla sobre un periodo más extendido. Se juzgará menos el contenido explícito o inmediato de cada predicación que los valores de fondo que él transmite sobre Dios, sobre el ser humano y sobre los problemas de la sociedad. Como hay que aterrizar, tenía puesto aquí, ¿cómo suele ser mi homilía? Bien pensada, corta, sencilla, escrita y leída como un texto vivo y personal, con algo de poesía siempre que se puede. ¿Por qué escrita? Es un asunto personal y discutible. Yo lo entiendo como un ahorro de energías y porque a mi modo de ver el auditorio agradece una palabra bien pensada en el qué y en el cómo. Yo cuando voy a un funeral de un amigo, que saque una cuartilla escrita y que no empiece a improvisar. Yo no aguanto. Es una opinión. Apreciar los ritos. Cuarto punto. Uno de los objetivos de la Reforma Conciliar fue terminar con el ritualismo alienante. Los ritos cristianos, en efecto, habían sido vividos durante siglos con una deficiente iluminación de la palabra. Yo suelo hablar mucho de la atrofia del logos en toda la historia de la liturgia. Atrofia, falta de alimentación del logos, el logos con mayúscula o con minúscula. Pues durante siglos la liturgia no ha sido entendida por el pueblo. Durante siglos la liturgia de la palabra ha sido una antemisa, para entendernos, hecha en latín. Atrofia del logos. En la cultura actual asistimos... me quedo ahí. Hablamos de un ritualismo alienante. Luego se hizo presente un cierto antirritualismo, propiciado ante todo por una antropología de corte racionalista, cartesiano, que prestigia únicamente la idea clara y distinta, la palabra racional, lo consciente, lo diurno. En la cultura actual asistimos a una evidente revalorización del rito. No ya el pienso luego existo, sino el danzo luego existo, de Leopold Sénger, de las culturas africanas o asiáticas, puede ser el logotipo de esta nueva orientación antropológica, que valora lo corporal, lo extraverbal, el inconsciente, la emoción, el sentimiento. Para la antropología cultural de nuestros días es evidente que el hombre no puede vivir sin ritos. La religiosidad popular, por su parte, siempre ha amado los ritos, pues es la expresión de aquellos que sienten y ven, no de los que saben y conocen, la religiosidad popular. Ahora, descendiendo de la teoría a la praxis concreta de nuestra liturgia dominical, señalamos algunos ejemplos que ilustran este protagonismo de los ritos y la riqueza expresiva que contienen. El hecho mismo de cantar juntos, sin más, haciendo abstracción de aquello que se dice en el canto, tiene su propia significatividad, el hecho de cantar juntos. El canto realiza una acción de ensamblaje, de cohesión de la comunidad, por ejemplo en el canto de entrada. Se da en la frontera de lo consciente y lo inconsciente, pero tiene una eficacia real. Es el trabajo del rito, el hecho mismo de cantar juntos. El gesto corporal de estar sentados significa disponibilidad y receptividad para acoger la palabra de Dios. Y el hecho de que incluso el presidente escuche sentado la palabra, que luego intentará actualizar, quiere indicar que es un mero servidor de la palabra y no un propietario de la misma. El gesto corporal de estar de pie, tan valorado por la mística primera del domingo, indica la actitud de nobleza y dignidad del resucitado, de la alegría y el asombro ante la eterna novedad de Dios. El gesto corporal de comer indica ante todo que el ser humano es un ser de necesidades, que debe mendigar su ser en las cosas para poder subsistir, que él no se fundamenta a sí mismo, sino que vive recibiendo. Por ese mismo gesto de comer, central en la Eucaristía, y sin atender a las palabras que acompañan a este gesto, estamos reconociendo que como creyentes individuales y como comunidad cristiana vivimos recibiendo.
Estamos necesitados para subsistir y vivir del Cristo que nos alimenta, el comer. La comunión en la mano, mendigos de Dios. La comunión en la mano, lejos de ser una innovación reciente en la historia de la liturgia, es al contrario la práctica más antigua y tradicional, la única utilizada de modo habitual en el primer milenio. Esta actitud del comulgante viene descrita con toda claridad en las catequesis de Cirilo de Jerusalén en el siglo IV. La mano tendida, la palma vuelta, los dedos dispuestos en forma de cuenco, son la expresión del mendigo que pide y espera. Esa mano es imploración, llamada, plegaria en acto. Así la comunión en la mano viene a ser el gesto del mendigo que recibe una limosna. También este gesto, lo mismo que el comer, expresa que vivimos recibiendo, una nota fundamental del existir cristiano que adquiere su expresión más elocuente en la comunión eucarística. Finalmente, el gesto corporal de darse la paz, una novedad de la reforma conciliar que ya nos es absolutamente familiar. Un gesto que la mayoría de las liturgias lo sitúan en el quicio entre la liturgia de la palabra y comienzo de la parte eucarística, recordando Mateo 5, si tienes algo contra tu hermano, deja la ofrenda ante el altar y vete a reconciliarte con él. Casi toda la liturgia está ahí, al comienzo de la Eucaristía. En las grandes fiestas como Navidad y Pascua tenemos la costumbre nosotros de bajar todos los que estamos arriba en torno al altar y saludar a todos uno a uno hasta los últimos que están de pie cerca de la puerta de salida. Con un canto del pueblo o del coro como fondo, resulta un momento muy especial de unión, de fusión de la asamblea. Punto quinto. El lugar de la celebración y la talla de la asamblea. El lugar que habitamos es una prolongación de nuestra corporalidad en el espacio. El lugar de la celebración, la atmósfera que se crea con la luz, con la media luz o con la falta de iluminación como la vigilia pascual, la temperatura ambiente, la colocación de las personas, todo ello tiene casi siempre a un nivel inconsciente una eficacia real en el desarrollo de la celebración. Como ya sabemos, la primera experiencia de la Eucaristía fue la doméstica. La casa familiar fue el primer lugar de reunión de la asamblea. Luego, a partir del siglo IV, vinieron los templos y con ello el cambio de talla de las asambleas. De asambleas domésticas, fraternales, a las grandes asambleas masivas. Las grandes ciudades, como los pequeños pueblos, han heredado de generaciones pasadas unos edificios religiosos que constituyen hoy una parte irrenunciable de su paisaje. Pero esa herencia puede volverse pesada y problemática. En estos momentos de cambio, de obligada transición, con un eufemismo, hacia una iglesia de menor formato, esos recintos hermosos resultan con frecuencia inadaptados, demasiado grandes para nuestras asambleas actuales. Y además cada iglesia como templo tiene su propia teología, diríamos. Está hecha en función de unos determinados valores. Una iglesia barroca, una iglesia moderna es distinta, está hecha en función de valores distintos, ¿no? Pues bien, percibido el desajuste tanto funcional como estético, muchas iglesias se han restaurado y ajustado en el posconcilio, con costosos esfuerzos y resultados desiguales. Asimismo, se ha sentido la necesidad de un espacio más reducido, más en consonancia con la talla real de la asamblea reunida. Por eso, unas veces se ha habilitado una capilla para las celebraciones diarias dentro del mismo templo, y otras se ha recuperado el primitivo marco doméstico. Yo tengo la experiencia, durante 20 años nos hemos reunido un grupo cristiano el sábado por la tarde en la cocina de una casa. Hemos leído la escritura y hemos comentado 2 horas y media. Tengo esta experiencia en la cocina. Tiene su gracia también, ¿no? Pues en clase suelo decir que tenemos que volver a casa. Igual, esto que he dicho hacia una iglesia de menor formato, que igual
muchos templos, muchos pueblos quedan, pues, son demasiado grandes. Una asamblea, esta misma asamblea, en la misma catedral de Buen Pastor de San Sebastián, pues, no sería nada, quedaría diluida, quedaría perdida, ¿no? En cambio, en este recinto, pues, una asamblea que dice algo, ¿no? Decía, buen momento para recordar que la presencia de Dios no reside en el lugar, sino en la fraternidad de los creyentes, que el templo, en primera instancia, no es la casa de Dios, sino la casa del pueblo de Dios. La celebración litúrgica no puede menospreciar las estructuras de comunicación, por eso resulta obvio que el lugar debe ser elegido en función de la asamblea, y no al revés. Tendríamos que evitar, en todo caso, celebrar contra el espacio. Es que celebro 3 misas, pero hay veces que celebro 4, porque el párroco también ha estado enfermo. Y tenemos una iglesia hermosa, cuando hay unos funerales grandes y tal, en Motrico, una iglesia para celebrar también es muy adecuada, pero para una asamblea de 400, bien, pero cuando hay 80 personas y cada uno se pone, uno en una esquina, otro en otra, es como predicar en el desierto o en la playa, una sensación desagradable, ¿no? Bueno, esto sobre el espacio y la talla de la asamblea. 6º punto, lo racional y lo emocional, el cerebro y el corazón. Una liturgia que no nace poéticamente es un fracaso, escribió el famoso dominico Padre Cheny. Desde la mitad de los años 70 se escucha la queja de que la reforma litúrgica realizada era demasiado fría, racionalista, excesivamente cerebral. Entonces asistimos a una fuerte irrupción de lo emocional en la liturgia de los pequeños grupos, y más de una parroquia puso en circulación procesiones y otras manifestaciones devocionales antes consideradas como obsoletas y fuera de tiempo. Si hace unas décadas la preocupación mayor era la comprensión e inteligibilidad de la liturgia, el momento que surge la Constitución litúrgica, una liturgia en latín, el primer objetivo era comprender, quitar el latín, aunque luego se ha dicho que han quedado muchos latines. Después de quitar el latín también han quedado muchos latines. Decía, si hace unas décadas la preocupación mayor era la comprensión e inteligibilidad de la liturgia, en la hora actual se reivindica más bien el culto de la emoción. Exigencia justa, ya que la fe y la liturgia ponen en juego a la persona entera del creyente, inteligencia y afectividad, cuerpo y deseo. Dice San Agustín de su experiencia en la iglesia de Milán en vísperas de su conversión. Cuánto lloré con tus himnos y tus cánticos, fuertemente conmovido con las voces de tu iglesia que dulcemente cantaba. Penetraban aquellas voces mis oídos y tu verdad se derretía en mi corazón, con lo cual se encendía el afecto de mi piedad y corrían mis lágrimas, y me iba bien con ellas. Confesiones, capítulo 9. Yo también veo con cierta frecuencia llorar de emoción en la liturgia. Recientemente vi a un casero, solemos cantar con el doño de Santa Águeda, un canto final, y le vi a un casero llorando, a mí mismo me emocioné yo mismo. Una cierta tensión entre lo racional y lo emocional puede considerarse como un indicio de salud y normalidad en la vida litúrgica. Pero queda una cuestión de equilibrio. Jugar solo con la emoción sería un cálculo erróneo. Sin sentimiento religioso la fe se apaga, pero también sin una reflexión religiosa que trabaje con la razón. La liturgia debe alimentar el corazón y el cerebro. 7. Cultivo del canto comunitario. En la tradición de los 5 primeros siglos, el canto fue un elemento esencial de la asamblea litúrgica.
Es impresionante las asambleas del siglo IV y V. Asambleas que cantan, que gozan cantando. Y luego a partir del siglo VI, el pueblo cada vez más en silencio, durante siglos. Vienen los melismas gregorianos, los monjes, los especialistas. En la tradición de los 5 primeros siglos, decía, el canto fue un elemento esencial de la asamblea litúrgica. Yo la tesis doctoral hice sobre, encuentro más de 1000 textos sobre eso. Una especie de necesidad interna de la comunidad reunida. Como dice Agustín respondiendo a las consultas de Januario, que era un seglar, que le hizo preguntas. Y siempre es buen tiempo para cantar cosas santas cuando los hermanos se reúnen en la iglesia, a no ser cuando se lee, cuando se predica, cuando el obispo reza en alta voz o cuando la voz del diácono dirige la oración en común. En las demás ocasiones, dice San Agustín, no veo que los cristianos puedan hacer cosa mejor, más útil y más santa. Pero a esta primera tradición, como es sabido, siguió un largo periodo de siglos, en el que el pueblo fue reducido progresivamente al silencio. El canto entonces fue delegado a los monjes especializados o a la escola. De hecho, ni el Ordo Romanus Primus, la misa romana en el siglo VIII, ni el misal postridentino de Pío V dicen media palabra sobre la participación del pueblo en el canto. La historia litúrgica nos hace ver con toda claridad una correlación entre el florecer del canto comunitario y la participación del pueblo en la liturgia. Así lo entendió el Vaticano II en la Constitución Litúrgica número 30, sobre todo. Privilegiada expresión de los seres humanos, el canto es la conjunción original de música y texto, de ritmo y de sentido, de emoción y de razón, de melodía, silencio y palabra. De ahí derivan diversas tareas educativas que exigen cariño y decisión y dedicación. En el radio de unos pocos kilómetros, conozco asambleas que cantan entusiásticamente en la liturgia, mientras que en pocos kilómetros otras permanecen apáticas y totalmente en silencio. Las primeras están dotadas de una rica herencia cultural, la afición y el gusto por el canto recibidos en casa, en el entorno familiar, en el pueblo, en la propia asamblea cristiana. Es una infraestructura cultural fenomenal, que la gente sepa cantar, que goce cantando, porque para la liturgia tenemos el terreno abonado. En el adecuado cultivo de esta dimensión se juega sin duda buena parte de la vitalidad y significatividad de nuestras celebraciones y liturgias. Junto a la homilía bien trabajada, uno de los pilares fundamentales de nuestra experiencia dominical, la nuestra, es sin duda ninguna el canto del pueblo, con el canto del coro bien integrado en la celebración. Disponemos de un repertorio de cantos que se ha ido destilando a lo largo de muchos años. Esto sí, esto no. Como fruto de ese trabajo lento y callado, disponemos hoy de cantos abundantes, ricos, variados y adaptados a cada época del año litúrgico. Cantos que vienen y no vuelven hasta el año siguiente. Tenemos cantos específicos para el Adviento, que luego no vuelve ya todo el año. La Navidad lo mismo, la Cuaresma, la Semana Santa, el tiempo pascual. Además, tenemos 3 modelos o plantillas para el tiempo ordinario, urteansear. Y lo más novedoso quizá, claro, Motrico es pueblo de la costa. Los pueblos de la costa, las misas en verano están más llenas. Así como Mondragón, Vergara, la gente se larga, en cambio en la costa pues es cuando las misas hay más gente, ¿no? Pues bien, lo decía, lo más novedoso quizás es que tenemos también cantos de verano. El seru ondia bada itxaso ondia, nundik handita sunauzuke manas bada. Es el canto básico que caracteriza ese tiempo. Yo he hecho muchos arreglos en cantos, o cambiando algún estrofo o algo, porque hay letras que tienen antropología demasiado negativa y
hay muchísimos cantos que se cantan, como en la liturgia hay mucha cosa anónima. Hay muchos retoques que yo he hecho en cantos, o he metido una aclamación nueva, cogiendo una de Iparralde, cambiando. Jesús jauna guretzat emana. Hay un Iparralde, es Cristo, Cristo, es demasiado fuerte. Jesús jauna guretzat emana. La gente responde, bai, guretzat emana. Eso he inventado yo. Bueno, como eso. Decía el Basauntzak, Basauntzak udan, cantamos el salmo. En el trabajo de cocina, que diré después, cuando hay una lectura histórica difícil que no entiendo ni yo, muchas veces meto un salmo, de esos salmos preciosos que hay 20 o 30. De los 150 hay 20 o 30 que son, de vez en cuando, el 102, o el Señor es mi pastor, como primera lectura. Te queda muy bien. Y luego se canta. Una plegaria eucarística, también he hecho una cosa de la primera eucarística de los niños. He hecho un prefacio, pero con una aclamación. Gorazu munduan diren gauza posgarri guztiengatik, gure barruan ezarri desun zorion egarrian. Eskerra zuri jauna, Porque la liturgia romana, los textos de ahora son excesivamente presidencialistas. Es la liturgia más sobria, la más austera. Y en la liturgia romana, las cosas más emotivas, como la adoración del Viernes Santo, el miércoles de ceniza, la procesión de Ram, todo eso ha entrado de fuera, de los pueblos franco-germánicos, o sea, ha venido de fuera. La liturgia romana es excesivamente austera, presidencialista, y hay veces que nos apropiamos también de cosas que no son del presidente. Por ejemplo, la letanía inicial, Jesús jauna, hasta el obispo dijo, Jesús jauna, eso no tiene por qué hacer el presidente. Yo siempre hace un lector, ¿no? Y luego, esos problemas que me hacen reír, por Cristo, con Él y en Él, eso es del presidente. Bueno, bien, será así, el lector no está así. Estudias la liturgia comparada y la Asamblea ha intervenido hasta en la consagración. Quiero decir, la liturgia romana está así, codificada, pero puede cambiar. El pueblo, digo, goza y se emociona cantando, como en tiempos de Agustín. Además, goza y se emociona escuchando al coro bien integrado en la celebración. No hay más secreto. Nuestras celebraciones, yo creo que la gente goza cantando. Recomendación tengo aquí puesta, tenemos un pequeño coro que es resultón. Es un coro, habrá 8 voces femeninas, un barítono muy bueno y un tenor muy bueno, el organista, alguna vez que viene de Alemania y tal. Bueno, la cuestión es, en este repertorio hay veces que yo intervengo, como dice, por ejemplo, Lacrimosa dies illa. Ha estado de moda hasta para las bodas, me han dicho que se cantaba. Yo he visto en televisión a bailar en patinaje artístico a un chino con el Lacrimosa dies illa. Pues en nuestro coro también empezó a aprender y les mandé un email con la traducción al euskera y castellano de lo que cantaban, qué texto decían. Y les añadía que el concilio había descatalogado ese canto, el Dies Irae. Y ahora, ¿con qué criterio estamos metiendo? Bueno, pues muy bien. Siempre tenemos... O hace poco también otro canto que le dije, teológicamente no es presentable. Era la teología del divino prisionero del sagrario. Era el... Maiteko Sugar Bizia, un canto que melódicamente es rico, es bonito, pero dije, teológicamente no es presentable, no podemos... Digo, ahí esa labor de siempre... Termino este punto.
A este respecto, es un hecho experimentado que unas reuniones bien planificadas entre semana, en un clima alegre y distendido, ensayo de cantos y más, pueden dar mucho de sí para asegurar a medio plazo esa calidad del canto comunitario, así como la variedad y riqueza de su repertorio. Eso lo pone en el tablero cuando explico el óptimum del canto. Cuando un canto es nuevo, no se sabe todavía, no se domina, no se goza. Cuando un canto se repite todos los días, tampoco se goza, es la saturación. Hay un término medio que se sabe, se goza, se deja y luego vuelve el año que viene. Bueno, termino. Ahí media. En resumen, hay asambleas ricas y asambleas pobres. Nos estamos refiriendo a los recursos expresivos de que dispone esa comunidad a la hora de celebrar. Entre ellos podemos señalar el lugar mismo de la celebración, el número y la variedad de actores, la monotonía o riqueza del repertorio de cantos, la cultura musical o el saber cantar del pueblo reunido, la posibilidad de contar con un órgano y un organista o una organista como nosotros, la presencia de un coro más o menos grande pero bien integrado en la celebración. A esto llamamos capital simbólico ritual de la Asamblea Dominical. Cada domingo, todas las parroquias y lugares de culto a lo largo y ancho del mundo católico parten del mismo programa. Tienen delante idéntica partitura. Y qué realizaciones tan diversas según las diferentes posibilidades expresivas de cada asamblea concreta. Sucede en la liturgia lo que acontece en la realización de una pieza de teatro o en el rodaje de una película. Hay veces que un guión mediocre es salvado por la calidad de los actores. Y también puede pasar lo contrario. Un guión excelente queda malogrado por la deficiente calidad de sus intérpretes. Aplicando esto a la liturgia, hay que reconocer que no tenemos el mejor programa, la liturgia ideal. Nunca la tendremos. Ya sabemos que la liturgia es siempre reformanda, como la misma Iglesia, y que quedó además, hablaba con José Luis antes, ahí queda Buñini en Medellín, hablaba, y queda la tercera etapa de la reforma, la que tenéis que hacer vosotros. O sea, la liturgia hecha desde cada lengua y desde cada cultura. Se quitó el latín, se editaron libros litúrgicos, queda esa tarea, que luego con Juan Pablo II, etc. quedó. Evitar el hombre orquesta, el mal llamado celebrante, que se carga con todo. Un capital simbólico ritual rico y de calidad difícilmente puede darse si no existe en la comunidad un equipo litúrgico que atienda de forma paciente e inteligente esa dimensión celebrativa de la comunidad. Al presidente o responsable de la asamblea corresponde fundamentalmente la labor de conjuntar y animar ese equipo. Muchas veces dar confianza. Os he comentado antes, en la ermita, cuando les di confianza y empezaron a leer y todo el mundo, tengo lectores todos los que quiero, titulares y suplentes. Les di confianza. Si metes la pata, ¿qué tienes que hacer? Sacar. Y decía, pues, al presidente o responsable de la asamblea corresponde fundamentalmente la labor de conjuntar y animar este equipo, así como la tarea de educarlos en el sentido de la función que han de realizar. Los frutos se percibirán posiblemente no tanto a corto, cuanto a medio y largo plazo, como con los cantos que nosotros. Es una labor de años que hemos ido seleccionando, quitando, poniendo. Bueno, aquí termino yo y luego podemos dialogar sobre esto y sobre aquello, lo que queráis. Porque, vale. No sé si he acertado, porque como se ha dicho al comienzo, me llamó José Luis y sobre las bodas de oro de la Constitución y hice yo una charla, preparé. Y luego me dijo, bueno, pero concreta. Y tal. Bueno, aterriza. Yo creo que más que acertado, ¿eh? Xavier, sí. más que acertado, sí, porque me parece que nos has suscitado un montón de
interrogantes, también de llamadas a la emoción, de invitación a cómo afrontar esa realidad tan importante en la vida de la comunidad cristiana, ¿no? Javier, en este momento, sí, hubiera sido de aclaraciones, pero probablemente no habrá aclaraciones, sino tomamos el café y luego ya vienen las preguntas. Sí, y como hemos dicho antes, empezamos con el capítulo de lo práctico y desde ahí pueden surgir preguntas de muchos géneros que podríamos hacerle, que nos puede ayudar, porque ciertamente Xavier tiene una mina de experiencia e de información, ¿eh? Vale, tomamos el café. Bueno, pues, es que ricasco. hasta ahora. Bueno, pues tenemos ahora un rato para el coloquio con Xavier, que efectivamente ha sido práctico, partiendo también de su experiencia, sí, no solo como profesor de liturgia, sino también como quien le toca animar y presidir celebraciones eucarísticas en los domingos. Repito, yo en cuanto vaya teniendo los ejemplares os los paso, ¿eh? ¿Vale? Jesús Mari, ¿te importa pasar tu micrófono y voy a lo de las copias? Necesitamos el micrófono para que se nos oiga bien. Tendréis a vuestra disposición también la grabación, tanto de la intervención de Xavier como del diálogo, que a veces suele ser muy sabroso, ¿vale? A ver, había una que quería hablar antes, que no se atrevía, mejor dicho, que me ha empezado a preguntar algo porque luego que no se atrevería. No se atreve, pero como yo sé quién es... Bueno, pues... A ver. Bueno, pues yo lo que quería preguntar, o no me ha quedado claro, es sobre la paz. ¿El presidente tiene que bajar del altar para dar la paz al pueblo? ¿O eso es lo que no me... Yo tenía entendido que no, que a los que estaban allí con él sí, pero... Te voy a poner un ejemplo, el del Papa Francisco, el día del lavatorio de los pies. El lavatorio de los pies, ¿recuerdas, no? Y salió un liturgista Iborra de San Dámaso diciendo que el Papa por lo menos tenía que cumplir las normas litúrgicas. Cambió el rito, hizo un lavatorio de los pies con una carga de significatividad mucho mayor que... Podemos poner un plus a ese rito que hacemos todos los días. El día de Navidad o el día de Pascua nos bajamos. Yo paso en ese sentido de lo que diga el rito, sino me parece más significativo. Me acuerdo, antes hablando de José Ángel Ubieta, de mis años jóvenes de liturgista, entonces hacía... Y no sé cómo así, en una reunión, y dije yo, pero si yo tengo una cosa mejor que lo que ofrece la liturgia, pues entonces, casi yo responsablemente, sabiendo lo que hago una liturgia de la palabra basándome en los criterios generales de un poquito mejor que lo oficial. ¿Quién me va a impedir eso? Y lo mismo, si bajamos todos, yo voy hasta la puerta y el que está de pie liado a la puerta se queda, pues es un signo de que Jesús va al último, ¿no? Y parece que ganen significatividad. ¿Estamos? De esas cosas de rubricales y a mí no me... Oye, tiene a mí me parece significatividad que justamente estos días está saliendo una encuesta que se ha hecho aquí, en esta diócesis, en el que, entre otras cosas, ha salido que solamente el 3% de los jóvenes de 18 a 30 años, el 3% se declara católico practicante. Yo lo de católico practicante no estoy muy de acuerdo con esa terminología, porque se aplica lo de practicante a ir a misa o no ir a misa, entre los jóvenes. Sí. Y parece que solamente es practicante católico si se va a misa, ¿no? Pero para el tema de hoy sí me parece interesante. ¿Qué sucede? ¿Qué explicación ves tú desde el punto de vista de la liturgia que nuestra gente joven, incluso la que está cerca de parroquias, piense que la Eucaristía dominical no es nada significativa para él? Solamente porque los cantos son reiterativos, solamente porque a veces los curas somos un rollo,
Sí. O tienen, porque claro, de cada 100 solo 3. Eso. Y luego está la integración en una determinada comunidad. Eso ha solido ser siempre, y no solo aquí, el tema de los confirmados. O de los catecúmenos que se bautizan. En Francia, por ejemplo, ¿no? Y luego habían estado en una comunidad preparatoria pues muy cálida, muy dinámica y a gusto. Y luego integrarse en la parroquia, o sea, es la integración en una determinada comunidad. Lo dificultoso, ¿no? Que se encuentren a gusto. Me parece a mí. Ese es un problema gordo, de todas formas. Sí, no, si me permites una pregunta ya distinta. Sí. A ver, ¿cómo tendría que ser una Eucaristía para que la participación de la comunidad, tú le llamas la comunidad, pero bueno, fuese más completa, les dijese más? Yo recuerdo aquella frase antigua de Congar, que muchas veces el pueblo de su misa era solamente el que estaba sentado escuchando y echando mano al bolsillo para pasar la cesta, ¿te acuerdas? Sí. ¿No está sucediendo algo parecido? No, sobre todo en las Eucaristías de ciudad, yo estoy hablando. Sí, bueno. El domingo toca a las 12:30, la gente viene, se levanta, se sienta, se arrodilla si puede. Tal. Bueno, pero eso, hablar en género, yo no sé, de cada comunidad concreta. Lo que al final he dicho en la charla, ¿no? De con el mismo programa, pues hay realizaciones totalmente diversas. Yo conozco asambleas totalmente participativas, como las que vivo yo, y ya sé que a pocos kilómetros la gente no sabe cantar y no canta, está pasiva. Si estás pasivo en una celebración, ya sé el tiempo que no se mide con el reloj, ¿no? Hay un tiempo psicológico, que una misa de 3/4 de hora es más largo que una Eucaristía que hacemos en casa que dura 2 horas. Es más larga la misa, ¿no? El tiempo psicológico y el tiempo cronológico, ¿no? Ahora, todo lo que hemos hablado sobre el tema de la participación, luego hay que ver cada asamblea qué recursos celebrativos tiene. Por eso he terminado asambleas ricas y asambleas pobres. Puede ser una asamblea de ciudad que tenga mucho dinero y que sea una asamblea pobre. Porque la gente no participa, no se atreve. Yo digo, la pequeña Eucaristía que hago todos los domingos en el Valle, tengo lectores, todo lo que quiero. ¿Y qué pasa? Cuando dije, solo los de la calle pueden leer, los caseros, ¿por qué no? ¿No sabéis leer? Pues empieza. Sí, tal. Y ahora todo el mundo se ha echado y... El año pasado me acuerdo de una celebración que participamos 7. Era el Evangelio de Cuaresma, hicimos escenificado con Jesús y tal. 7 personas en una pequeña asamblea de 40 50 personas. ¿Y eso qué? Porque das confianza y la gente pues se atreve. No haces el ridículo como aquella que no quería hablar antes, ¿no? Es cuestión de atreverse. Y si metes la pata, pues sacas. Es mucho también dar confianza a la gente, yo creo. Es dar confianza. Tú puedes. Pues hazlo. Luego, claro, hemos hablado del prefacio desafinado. Claro, es posible que el cura pues no tenga buen oído. Yo, en todas estas celebraciones que no tengo organista, pues entono yo todos los cantos. Va perfecto, todo. Pero en esa comunidad tiene que haber alguien, aunque no sea el cura, que sepa algo de música y sepa entonar. Están los carismas diversos. Uno vale para leer, y otro para cantar, y otro para recibir a la gente. Yo creo que... Y dar confianza a la gente, yo creo que es importante. Yo por experiencia os digo. O sea, tú puedes. Pues haz. Me acuerdo del monaguillo que dijo, no, yo no me atrevo. Bueno, pues es que se me hacen las piernas clac, me hacen, hablando en público. Y bueno, pues cuando ya estés más esto, me dices, a los 15 me dijo, ya, ahora ya puedo. Psicológicamente, ¿no? Digo, por eso cada asamblea, los recursos, ¿no? Las personas. Y luego valorar las capacidades de las personas, ¿no?
He dicho que el cura, el que preside igual, pues no es ninguna cosa en música, pero tendrá alguno que sepa más y que pueda tener un grupito y tal. Y luego... Sí. Bueno, tú misma. A ver. Bueno, yo echo en falta, por ejemplo, en ritos significativos de la Eucaristía, que tengo la sensación de que la gente no sabe realmente ese rito qué significa. Por ejemplo, digo, pero echo en falta no que la gente no sabe, sino que el sacerdote, o el que preside, o quien sea, o el monitor, no diga alguna vez ese rito en qué consiste. Por ejemplo, es muy frecuente el dar la mano mirando para otro lado, y además la punta. Bueno. Y mirando para otro lado, o sea, no te están dando a ti la paz que te dan a ti la mano, aunque no des la mano a media docena de personas, con que la des a un par de ellas bien dada, pero ¿qué rito es ese? Pero no es que la gente no quiera, es que el cura no les dice, mirad, esto significa esto, y tiene su hondura y su profundidad. Y como ese rito digo otro, si ya no digo nada, a ver, por favor, de la nueva moda que hay dentro de hace unos años y que se ha ido intensificando, no sé ahora, con nuestro nuevo Papa, ¿qué pasará? Pues de volver a las posturas de preconciliares y además extendiéndose en determinadas zonas de la ciudad, que es, por ejemplo, ponerse de rodillas aquí, muchos de rodillas, y después mandar callar el cura si la asamblea dice por Cristo con él y en él, y manda callar de manera destemplada, o sea, como una vuelta a todo eso, pero que ya sabemos en qué consiste esa vuelta, pero que hay que tener en cuenta de no dejar a esos grupos que conduzcan a las asambleas a esas posturas. Bueno, digo yo. Bueno, dejando esa pequeña cosa tipo rubrical, hay un tema de fondo grande que el cristiano normal no sabe la estructura de la misa. O sea, en clase me decía el día pasado, ¿nos puedes explicar? Una catequista me llamó hace poco que tenía que explicar la misa a los niños y yo mismo es que no me aclaro. O sea, eso de liturgia de la palabra, liturgia eucarística, el rito de entrada. O sea, la configuración interna de la misa, mucha gente no se da cuenta. No. Yo me acuerdo también de aquel, ahora que está aquí Linaza, mi amigo, una vez se reunieron los músicos del País Vasco y les dimos nosotros el significado de las cosas. Me acuerdo que les hablé del Santus, pues que era la alabanza cósmica que por medio del hombre, pues toda la creación cósmica entona y tal. Les hablé así. Y Escudero, que estaba en la reunión, dijo, ¡oh, decidnos estas cosas! Luego nosotros ya compondremos. Decía, ¿no? Pero creo que hay una deficiencia tú has dicho algunas cositas, ¿no? Pero de conocimiento, ¿no? De qué es la misa, cómo está estructurada, qué significado tiene cada... Eso se da, por supuesto, pero la gente que ha oído miles de misas no sabe. Y eso no sé cómo se podía resolver, pero en clase el día pasado me preguntaban, ¿nos puedes decir cómo es la estructura de la misa? Porque empieza con esto. Claro, el rito de entrada, en tiempo de Agustín, por ejemplo, dice, empieza el salutavi populum et fium lectiones, o sea, dice, saludé al pueblo y empezaron las lecturas. O sea, el arranque de la misa era eso. Luego se engordó ese rito inicial, eso que el concilio ha quitado muchas cosas, ¿no? El rito penitencial, por ejemplo, que está al comienzo, hoy muchos liturgistas, yo creo que el propio Ratzinger alguna vez lo he oído, que vendría mejor después de escuchar la palabra. Después de escuchar la palabra, la homilía, vendría el momento penitencial, la solución y el beso de paz entre los hermanos, que está ahí en toda la liturgia, menos en la romana. ¿Sería una cosa más bella, más sencilla? ¿No?
Ya me acuerdo del psicólogo Antoine Bergot, que leí una vez en un libro suyo, que el arranque de la misa con el Kyrie le dice Señor ten piedad, que era muy desafortunado, que empezaba subrayando esa relación con Dios a través del pecado, que eso vendrá más tarde, escuchar la palabra de Él tranquilamente y comentarla y volverte a ti mismo, pedir perdón, ¿no? Hay muchas cosas que mejorables en la liturgia actual, por supuesto, muchísimas. Hombre, yo que he estudiado, me he dedicado a estudiar, pues muchas críticas que haces yo haría más. Pero veo por otra parte que obispos y liturgistas puros no sienten la necesidad de que están contentos con la liturgia. Me acuerdo, cuando iba a las reuniones a Madrid, se reúnen todos los liturgistas, ahora no voy. Una vez así, pues hice 4 puntos, le dije al ponente cosas que se podían reformar, y a la salida me dijeron, ya sé que tú no vas para obispo. Porque me había atrevido a decir pues cosas que mejorables, que la liturgia no es perfecta, ¿no? Y bueno, ¿vosotros qué elementos sentís que son mejorables? Creo que puedo hablar ahora, ¿verdad? Sí. Haces una pregunta, me han pasado este aparato hace tiempo y Sí, me está quemando la mano ya. Una gran dificultad que tenemos, enorme dificultad, es la configuración de nuestros templos. Sabemos que la Eucaristía es una cena. Y tal como tenemos heredados estos tan grandes espacios, es muy difícil vivir la cercanía de lo que tenía que ser la Eucaristía. Yo he estado muchos años en África, afortunadamente, y no tenía nada que ver con esto la celebración de la Eucaristía. Mucho más cercana, más sencilla. Pero viniendo aquí, y yo creo recordar, no sé si me equivoco, en Nazaret vi la iglesia de los franciscanos en la que había una especie de, como en los campos de fútbol diríamos, 4 en oblicuo, los asientos, y mirando todos hacia el altar. ¿Alguna ha estado por ahí? ¿Recuerda esto quizás? A mí, es así, ¿verdad? A mí me encantó porque, y ahora de hecho nuestra parroquia yo propuse cambiar, pero me dijeron, claro, si luego cuando hay un funeral, cuando hay un funeral por lo mismo, que el centro sea el altar, y aunque seamos mucha gente, demos la impresión de que estamos reunidos en una cena. Y ya psicológicamente es una ayuda para los que vengan. Y si se sorprenden, mejor. La actual configuración invita, como decís, uno en una esquina, para dar la paz coges el goiti y te vas la bicicleta para dar la paz en una esquina y en otra. Será difícil, pero algo teníamos que hacer. Por lo menos para psicológicamente impresionar a la gente que se trata de una cena. Y de ahí en adelante, evidentemente, lo más profundo. Bueno, muchas cosas me vienen a propósito de... Bueno, ya he dicho antes que cada iglesia tiene sus propios valores. Está hecha en función de las iglesias barrocas, por ejemplo, estaban en función de los tensorios, etcétera, y están. Yo estuve en Saarbrücken, en Alemania, en una parroquia que me llevaron allí porque era una parroquia piloto. Incluso venía gente de Holanda. Y era así arquitectónicamente estaba semicircular, o sea que de alguna forma ello mismo te ayudaba a verte como comunidad, más que el tipo, los bancos. Pero luego está el tema de la comida y todo eso. La pequeña comunidad, la pequeña asamblea de 20, 30 personas en que toda la gente se conoce de nombre y el que preside es un hermano más. Esa es la experiencia original de la Eucaristía, de los primeros siglos. Lo que he leído antes de los mártires de Bitunia, la casa de mérito en cuya casa estaban celebrando en casa. Por muy grande que sea la casa, como en el Nuevo Testamento, Prisca y Áquilas, los estudios que se han hecho de la casa, a lo máximo 30, 40 personas.
Entonces, eso mucho más fácil todo, la comunicación. La homilía, homilesas, como hace en Hechos 18 Pablo, homilesa significa conversación familiar. Pero cuando surgieron los templos, sin micrófonos, una asamblea grande, pues cambia todo, cambia el tono, el lenguaje incluso de la predicación, porque si tienes que gritar, y no es la conversación familiar con 14 personas, ¿no? Ahora tienes micrófonos. Yo siempre he dicho cuánto hubieran agradecido Agustín y Crisóstomo, que eran grandes oradores, pero tenía la voz como yo hoy. Él decía, tengo que callar porque ya la voz no me responde, seguiremos mañana. Dice Ambrosio. O sea, yo pienso que... Entonces, a partir del siglo IV, lo que se gana en sacrificio, dice un autor, se pierde en banquete. Entonces sale otro lenguaje, otro léxico en torno a la Eucaristía también. Hablamos de los manteles, hay como un residuo de... Bueno, todo vivimos simbólicamente, ¿no? Un poco de... El símbolo es un poco de... Es suficiente para evocar. Me acuerdo de Leonardo Boff en el librito pequeño, que es una joya, sobre los sacramentos. El mechón del padre que había... No, la última colilla que le dio un infarto y lo guardó, se le mandaron a Alemania. Aquello es un símbolo, un recuerdo, ¿no? Incluso en la cena pascual, un bocadito de cordero, del tamaño de una aceituna, al menos del tamaño de una aceituna, dice el rito. O sea, es un poco de... Ahora, ¿cuál es el intermedio, el margen de negociación que tiene el símbolo y el rito, ¿no? Hombre, pan, cuando hablas de comida, pues hablas de pan y vino. A nosotros no tenemos ni pan ni vino, sino hostias. Es una estilización del alimento. Y así todo. Entonces, tendríamos que ir ganando bajo muchos puntos de vista, a nivel antropológico, de más cercanía, que los símbolos fueran más significativos, más ricos, ¿no? Y sobre todo los símbolos básicos, como el comer y el beber en la Eucaristía, ¿no? Ni comemos ni bebemos, que las hostias es la cosa más espiritual. No sé si iba por ahí, por esa calle lo que he dicho. Yo decía que pienso que tenía que haber mayor calidad, o por lo menos escoger lecturas, porque a veces hay muchas lecturas del Antiguo Testamento que no las entiende nadie. Y dice, y si la palabra de Dios es para la asamblea, ¿qué hacemos con leer que no llega? Entonces no se podía, lo primero, seleccionar, y lo segundo, que tendríamos que decir, pues bueno, esta lectura no la van a entender, quitarla y poner otra, ¿no? No sé. Por eso digo, pero vamos, no vas a esperar a Roma que te hagan eso. Roma ya ha dado una estructura del leccionario y bueno, para los liturgistas de aquel momento era lo máximo, pero luego se ha visto, incluso fue aceptado por muchas protestantes, algunos. O sea, tenían necesidad también de un leccionario, entonces cogieron el leccionario, retocaron algunas cosas. Digo, lo de cocinar la liturgia de la palabra. Bueno, Antiguo Testamento, hay lecturas que se pueden leer tranquilamente. Hay otras. Yo el lunes lo primero que hago es sanear las lecturas bíblicas. Porque en el Nuevo Testamento Jesús no ha querido el ojo por el ojo, pero el Antiguo Testamento y muchas lecturas, bienaventurado y maldito el que tal. Joder, eso no vas a leer en la lectura, aunque esté prescrito. Hay cantidad de amenazas, incluso en el Nuevo Testamento, demasiadas, ¿no? Entonces yo lo que hago es
Luego, lecturas difíciles son las lecturas históricas. Por ejemplo, Abimelech dice no sé qué. Yo mismo, una vez me dijo el lector, si yo no entiendo, ¿qué va a entender la gente? Y era un buen raciocinio. Entonces, lo que hago yo, si tengo problemas en las lecturas, el ciclo A, B, C, veo si en ese domingo, en el ciclo A y B, hay alguna cosa aprovechable. Sí, porque también esa cosa de quitar, hemos dicho, nuestra liturgia romana es poco poética. Es poco poética, es muy sobria, muy austera. Bueno, luego hablaremos, si quieres, de las oraciones, de la eucología mayor y menor. Demasiado austero. Si quitamos los salmos, tiene un poquito de poesía. El Señor es mi pastor, el Señor es mi luz y salvación. Los padres, el libro más comentado de la Escritura ha sido el libro de los Salmos. Y han hecho homilías sobre los Salmos. Ahora no se los ocurre a nadie. ¿No? Han valorado de otra forma. Y yo creo que lo poético tiene que estar presente también. Es cultivar la emoción y la belleza de Dios. Yo creo. Pues bien, yo lo que hago es, cuando tengo algún problema, busco si en el ciclo A y B, si estamos en el C, hay algo que pueda aprovechar. Si no encuentro nada, como en verano, por ejemplo, recito un salmo cósmico, el Señor de la tierra, se recita, y luego cantamos el salmo. Y es una entrada suave, pacífica, poética, muy distinta de que metes una lectura con unos nombres distintos que no conocen la gente, o como lees el Génesis 3 o el Día de la Inmaculada, pues te remontan a unas... Son difíciles, ¿no? Entonces yo trato de... Ya te digo, además en euskera tengo un problema añadido, porque en castellano tenemos dos traducciones, y entonces lo que hago es comparar las dos traducciones y pongo lo más inteligible y lo más bello. Lo primero que hago es sanear las tres lecturas el lunes, antes de hacerla. ¿No? Pero tienes el criterio. Ya todos los liturgistas han dicho que eso. Como lo que has citado tú mismo ahora, lo del rito penitencial. En el rito zaireño, el misal, que ya es bastante, el misal romano, el rito zaireño, que eso había que hablar también, han puesto ahí el momento penitencial viene al término de la liturgia de la palabra, después de la homilía, entroncando con o sea que ya el misal romano, y eso Franqués y muchos liturgistas han dejado como una cosa pendiente que podía llegar. Quizá ahora con Francesco haya un poco más de agilidad, pero con Juan Pablo II y Benedicto XVI ha sido una catástrofe. Porque incluso Benedicto XVI quiso meter los semitismos, ¿no? Subinchatas por vosotros, por todos, ¿no? El promultis quiere decir por todos. Entonces hemos puesto por todos. Y Benedicto decía que había que mantener el semitismo por muchos. Hay cosas que no... Bueno, y otras cosas. De Benedicto XVI, para mí una decepción grandísima. De muchas cosas. Y además se daba de liturgista. Bueno, ¿algo más? Bueno, nos quedamos la delegación de liturgia, incluida el instituto, los que hemos asistido esta mañana de cincuentenario de Sacrosanctum Concilium, nos quedamos muy satisfechos y muy agradecidos por tu ayuda, Xavier, por lo que has reflexionado, lo que nos has ofrecido, material más que de sobra. Yo creo que quitando el que os está hablando no hay peligros de derrapajes litúrgicos, así que lo cogeremos con sentido común y con buen sentido pastoral. Te agradecemos mucho la intervención
y tenéis el texto a vuestra disposición. Tenéis también, a partir de la semana que viene, la grabación entera, tanto de la intervención de Xavier como del diálogo, que sabemos que mucha gente la lleva porque luego la aprovechan en sus parroquias, la ponen un trozo, un rato, lo pueden disfrutar. Sí, bueno, ya le pondremos un sonidito que tape los nombres de los papas y ya está. Vale, eskerrik beroenak, zuretzako eta zure alegainatik. Eta datorren astean alkartuko gara berriro 12an Rafa Agirregaz gure Aita Santuaren azken idatziari buruz. Nos reunimos el próximo jueves, también solamente en el horario de mañana a las 10:30, acompañados por Rafa Aguirre, que nos comentará la exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium. Eskerrik asko, on egin eta hurrengo arte. Bueno, vamos.